Nuevamente bienvenidos a este séptimo seminario de la Red de Bibliotecas. Agradecemos a los integrantes de la mesa que nos acompañan. Y bueno, tenemos el honor de tener la siguiente mesa: Tesauros Jurídicos y Recuperación de la Información, Experiencias Comunes. Nos acompaña para moderar el licenciado Otilio Esteban Hernández Pérez. El licenciado Otilio es especialista en transformación digital y administración del conocimiento, gobierno de datos y ciberseguridad. Es egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como titular de la Unidad General de Administración del Conocimiento Jurídico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde es el encargado de adoptar metodologías de administración del conocimiento, inteligencia artificial, ciencia de datos, gobierno de datos y datos abiertos para implementar un modelo de justicia abierta en este alto tribunal, contribuyendo además a la identificación y disposición de precedentes en apoyo a la labor jurisdiccional y a la creación de doctrina jurídica. Ha participado en diversos foros internacionales en México, en países como Venezuela, Colombia, Costa Rica, e impartido conferencias en diversas instituciones educativas. Sin más, cedo el uso de la palabra al licenciado Otilio. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas las personas presentes. En nombre del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les doy la más cordial bienvenida a la mesa Tesauros Jurídicos y Recuperación de Información, Experiencias Comunes. Esto en el marco del séptimo seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. A continuación, me permitiré presentar a las distinguidas personalidades que integran el presidium. Saludamos y damos la más cordial bienvenida a la licenciada Mabel Fernández Castro, bibliotecaria, documentalista de la Biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además quien forma parte del equipo encargado del tesauro de esa misma institución. Saludamos también al doctor Luis Pomet Sánchez, letrado jefe del Servicio de Doctrina Constitucional del Tribunal Constitucional de España, y a la doctora Silvia Chabeli, coordinadora jurídica y documental del Tesauro del Sistema Argentino de Información Jurídica. Bienvenidos todos. Pues bienvenidos a esta mesa en la que hablaremos de un tema muy relevante para la normalización y sistematización de la información: los tesauros. Son estructuras que facilitan la identificación de sinónimos y relaciones entre los conceptos que conforman un vocabulario controlado, que permite ordenar de forma el conocimiento sobre una temática en específico. A las personas o instituciones que plantean la necesidad de crear un tesauro, o bien administrar o perfeccionar uno ya existente, requiere de un esfuerzo enorme el tratar de una operación altamente compleja que debe ser coordinada por un especialista en el tema tratado. Por ello, las experiencias que nos transmitirán los disertantes serán elementos de los que podemos todos aprender sobre esta tarea que cada vez es más trascendente. Aproximadamente, y solo les comento, cada uno de ellos contará con 20 minutos para su intervención, y faltando 2 minutos me permitiré indicarles el tiempo que les resta para concluir. Entonces, en primer lugar, voy a proceder a hacer la presentación de la licenciada Mabel Fernández Castro. La licenciada Mabel Fernández Castro nos participará con la ponencia Los retos en la actualización. Es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de Costa Rica. Asimismo, cuenta con el grado de bachiller en Bibliotecología, con énfasis en Ciencias de la Información, otorgada por la misma institución educativa. Actualmente se desempeña como bibliotecaria documentalista de la Biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que colabora como parte del equipo que actualiza y da mantenimiento al tesauro sobre derechos humanos de la Corte Interamericana. Licenciada, adelante, por favor. Muy buenos días. Regálenme un segundo para... Bueno, buenos días a todos los aquí presentes. Mi nombre, como ya lo dijo el compañero, es Mabel Fernández Castro. Formo parte del equipo de trabajo del área de gestión de información y conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Quiero agradecer en primera instancia la oportunidad de participar en tan importante evento y a su vez el espacio brindado para poder contarles un poco nuestra experiencia en relación al tesauro y su utilidad en torno a la recuperación de información que produce la Corte. Mi presentación la he titulado como Tesauro de la Corte. Para hablarles un poquito más sobre mi lugar de trabajo, les comento que el área de gestión de información y conocimiento actualmente está a cargo de la máster Ana Rita Ramírez Azofeifa. El departamento de biblioteca cuenta con 4 bibliotecólogas y un bibliotecólogo, y el área de archivo cuenta con 3 archivistas actualmente. Como acaba de mencionar, el área de gestión de información y conocimiento está integrada tanto por la biblioteca y el archivo. La biblioteca es una unidad de información, modelo en la gestión de conocimiento y brinda sus servicios a todo el sistema interamericano. También se encarga de publicar la jurisprudencia que emite el tribunal, mientras que el departamento de archivos se encarga de recibir y registrar los escritos presentados por las partes ante la Corte, gestiona el expediente digital, realiza la publicación de los escritos principales de los diferentes casos contenciosos. La presentación, yo básicamente la basé en 5 puntos o temas centrales, los cuales se muestran acá y voy a ir comentándoles uno a uno. Debido al incremento de los recursos de información y el auge de las tecnologías con el que nos encontramos inmersos hoy por hoy como profesionales de la información, creo que siempre tenemos que tener muy presente términos como la preservación, conservación, acceso o recuperación de la información, y como un plus la gestión del conocimiento, y esto se ha logrado evidenciar a lo largo de este seminario. Por tanto, y a manera de introducción, parto de la necesidad de siempre hacer una adecuada gestión tanto de los documentos como de la información en sí, pensando en la preservación y recuperación de la misma a largo plazo. La Corte IDH en su mayoría produce información que se encuentra en formato electrónico, de manera tal que nos podemos referir a documentos electrónicos como aquellos documentos de origen digital sin copia impresa o bien a copias digitales de documentos impresos. Ahora bien, en cuanto al tema de una adecuada gestión de documentos, esta se va a dar si logramos dar un tratamiento documental pertinente tanto antes como después, ya que con el auge de la información que se vive actualmente se requiere cada día de mejores técnicas en la descripción, identificación y elementos de localización, es decir, un análisis más formal y de contenido de cada uno de estos, evitando hasta donde sea posible la subjetividad en los procesos de análisis documental. Además de tomar en cuenta los nuevos enfoques a la hora de seleccionar, catalogar la multiplicidad de formatos, cambios rápidos en la tecnología, obsolencia de hardware y software y problemas legales, aunado a los efectos nocivos de la manipulación física. Por tanto, la preservación digital de la información se convierte en una opción viable actualmente para asegurarse un acceso rápido, eficaz y seguro de la misma, donde además se puede velar por la protección de la misma según sea el caso, mediante una adecuada organización y sistematización de la misma. Por este motivo, desde el área de gestión se ha venido trabajando en la sistematización y organización de la información jurídica que produce la Corte, tanto como el acervo bibliográfico con el que contamos actualmente. Podríamos definir un tesauro como una lista de términos empleados para representar los conceptos, temas o contenidos de los documentos y que guardan entre sí relaciones semánticas y genéricas, ya que en él es un instrumento de normalización y control de vocabulario, cuyo objetivo reside en eliminar la ambigüedad del lenguaje, convirtiendo el lenguaje natural de los documentos en un lenguaje controlado. No obstante, nosotros lo hemos definido como un sistema estandarizado de organización del conocimiento, que sirve de apoyo en la gestión de información jurídica que produce la Corte, ya que es un medio referente conceptual útil para orientar y facilitar la selección de contenidos de sus usuarios mediante consulta, recuperación, análisis, indización, interconexión con diferentes sistemas de información. Este tesauro en su primera versión consolidaba significados de términos utilizados en diferentes bases de datos y otros tesauros especializados. De esta manera, el tesauro ha logrado ayudar a jerarquizar una gran diversidad de terminología existente en la región y a representar sus relaciones. Pero con el proceso que hemos venido realizando
en la sistematización de la información y con miras a mejorar en la forma en cómo se recupera la información y los proyectos que nos encontramos trabajando actualmente, surge la necesidad de actualizar el tesauro, ya que este va a servir como puente de conexión entre los usuarios, los sistemas de información y la información en sí misma, ya que no solo se utilizan los procesos como indexación o recuperación documental, sino como una herramienta de interconexión con sistemas como lo son nuestro buscador, el digesto, catálogo en línea y el sistema de expediente digital del área de archivo. Debido al crecimiento exponencial de la información y las nuevas demandas por parte de nuestros usuarios, tanto a nivel externo como interno, se inicia un proceso de sistematización, organización y estandarización de la información. Esto mediante diferentes técnicas de análisis de contenido de los documentos y la jurisprudencia, con el fin de mejorar la recuperación de la información, haciendo que cada vez sea más veraz y eficaz. Para ello se comienza a estandarizar y normalizar los recursos incluidos en nuestra base de datos, mediante el uso de descriptores, metadatos, palabras claves, donde el tesauro se convierte en una herramienta de control terminológico de gran apoyo que no solo facilita la consulta del analista a la hora de realizar el análisis documental, sino también del usuario en la recuperación de la información. En esta sistematización y estandarización de la información se ha logrado en base a la información analizada y extraída de los recursos propios que produce la Corte, como lo son la jurisprudencia, los cuadernillos de jurisprudencia, charlas magistrales impartidas por abogados de la Corte, agrupadas por temáticas relacionadas con los derechos humanos, vocabulario normativo en torno al control de convencionalidad y consulta con expertos para lograr también determinar el sentido apropiado de cada término y de esta manera lograr hacer del lenguaje natural de los documentos en un lenguaje controlado para poder ser incluido en el tesauro y hacer de este cada vez una herramienta más robusta. El tesauro de la Corte se ha desarrollado con el uso del programa de multitest. Además, se ha tomado en consideración para la etapa de actualización del mismo la norma IRAM 32057 para tesauros monolingües para la recuperación de la información, así como para la determinación de criterios de evaluación, revisión, la estructuración de términos contenidos en el tesauro anteriormente y el desarrollo de los nuevos términos a incluir en el tesauro, además de realizar un análisis previo, el cual se basó en 3 tareas, básicamente. La determinación del universo terminológico a analizar, que en sí fueron todos los documentos mencionados anteriormente en el proceso de sistematización y estandarización de los documentos y jurisprudencia que produce la Corte, los cuales fueron analizados para extraer nuevo vocabulario. Revisión del idioma de los términos existentes, tanto en el tesauro como en los nuevos términos para verificar que todos aplicaran al principio de un tesauro monolingüe. Y finalmente, la identificación de terminología no relacionada con la descripción temática y por tanto no apta para este tesauro. Este tesauro actualmente cuenta con aproximadamente 4.500 términos que contempla tanto términos amplios, específicos y sus relaciones de asociación o equivalencia, pero el mismo sigue en aumento ya que nos encontramos aún en la etapa final del proceso de actualización del mismo. Dentro de las etapas o metodología que seguimos a cabo durante este largo proceso de actualización, primero que nada se realizó un diagnóstico y revisión del tesauro y de los documentos existentes con términos usados para la descripción documental. Este trabajo se realizó a partir de ya un vocabulario creado, ¿verdad? Buscando perfeccionar la estructura jerárquica que ofrecían ya algunos términos, pero a la misma vez tuvimos desafíos a la hora de la indización con nuevas estructuras para la recuperación de los documentos. Se llevó a cabo una capacitación y asesoramiento en el desarrollo y manejo de las taxonomías existentes con el fin de perfeccionar las fuentes de validación de las taxonomías presentes en la descripción de los documentos del tribunal. La construcción y organización de los términos en lenguaje natural para ser incluidos en el tesauro y a su vez estuvieran dentro de los dominios que cubre el tesauro. Conversión de los términos de lenguaje natural al lenguaje controlado, realizando una transformación del vocabulario libre en lenguaje controlado, estableciendo relaciones de pertinencia, de equivalencia, semántica, de jerarquía y redactando notas explicativas, además del enriquecimiento del tesauro por medio de relaciones asociativas. Se da la estandarización de terminología existente y a sumar en el tesauro, desarrollo y mejoramiento de las taxonomías y lenguajes controlados.
Adicionalmente, y en paralelo a esto, se trabaja un listado controlado de sinónimos de los términos del tesauro en los diferentes sistemas legales de la región con el propósito de reducir ambigüedades semánticas y conseguir diferenciar los distintos significados de los homónimos. Y también se trabaja en lo que es una conformación de un listado anexo de organizaciones y instrumentos relacionados con los derechos humanos. Ahora bien, desde nuestra experiencia y posterior a todo este proceso que hemos venido trabajando en torno a la sistematización y estandarización de la información y la actualización del tesauro, nos encontramos frente a una serie de retos y desafíos, como lo han sido la gran variedad terminológica y sinonimia que hemos encontrado en los términos recuperados de los diferentes documentos, la eliminación de la ambigüedad del lenguaje, ausencia de nota histórica en los descriptores, esto en relación al trabajo anterior en el que se basó esta actualización del tesauro, eliminación de descriptores que hacen referencias a términos obsoletos que ya no se usan, creación de una forma sistematizada de incorporar terminología nueva y específica para mantenerlo actualizado, ausencia de la elaboración automática de estadísticas de frecuencia de uso de los descriptores, del número de relaciones existentes en el tesauro, el lenguaje del software, conocimiento técnico, la falta de un manual de procedimientos y exhaustividad en el análisis de contenidos. A manera de conclusión, considero que los principales aportes o resultados que hemos logrado gracias a este proyecto de actualización del tesauro son la función de interconexión y interoperabilidad entre el tesauro y los sistemas de información con el fin de incrementar el nivel de recuperación de la información. Entre ellos destacan el buscador, el catálogo en línea, el expediente digital del área de archivo. La posibilidad de desarrollar e implementar una estructura hipertextual que facilite la búsqueda de información en la base de datos de nuestro catálogo en línea. Tenemos contemplado dentro de este proceso de actualización no solo contar con un tesauro monolingüe, sino en un futuro no muy lejano hacer un desarrollo de tesauros multilingües y multidisciplinares mediante la cooperación internacional, tomando como base otros tesauros. Integración del usuario en el proceso de creación, gestión y optimización de las herramientas conceptuales documentales, tomando recomendaciones de vocabulario por parte del público meta, esto mediante el desarrollo de una propuesta para la recolección de los mismos. Uso en sistema de inteligencia artificial, TEMIS, Digesto, el cual requiere un funcionamiento en el uso del lenguaje estandarizado y normalizado para obtener mejores resultados en la recuperación de la información. La construcción de un manual de procedimientos, documento que va a resultar muy importante y va a permitir garantizar la transparencia en trabajos futuros con el tesauro, expansión de consultas en los usuarios y gestión del conocimiento, ya que una adecuada formación de usuarios puede permitir hacer uso correcto de los recursos y sacar provecho de esta herramienta, generando de manera tal que los usuarios logren hacer uso de sus conocimientos y habilidades, mejorando las búsquedas planteadas, y recuperando resultados específicos acordes a sus necesidades. Esa sería mi presentación. Muchas gracias, licenciada Mabel Fernández, por esta muy interesante presentación. Sin duda, las tareas de sistematización, desambiguación y revisión de términos en un tesauro monolingüe constituyen una de las tareas fundamentales en la preservación y recuperación de información. También la metodología presentada nos ayuda a entender a todos más acerca de la construcción, actualización y administración de tesauros. Muchas gracias. Demos ahora la palabra al doctor Luis Pomed Sánchez en su ponencia con la perspectiva sistemas para la interconexión entre el tesauro y la información de la que proviene. El doctor Luis Pomed es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y doctor en Derecho por la Universidad también de Zaragoza. Se desempeña actualmente como letrado jefe del Servicio de Doctrina Constitucional y como profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Es autor de múltiples publicaciones sobre administración económica y sobre todo acceso a la información administrativa. Más recientemente, sus publicaciones se dirigen hacia el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, fundamentalmente en el ámbito constitucional. Entre sus publicaciones se encuentran
transparencia, fundamentos, cuadernos monográficos de teoría del Estado, derecho público e historia constitucional, y jurisprudencia constitucional sobre autonomía local. Anuario del gobierno local y creación y funciones del Comité contra el Racismo y la Discriminación, artículos 7 y 9. Ha impartido diversas conferencias, como en el Tribunal Constitucional en la Encrucijada. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes para mí, buenos días para ustedes. Al igual que mi compañera, la mía va a ser una exposición de la experiencia vivida en España en el curso de estos 40 años y cómo ha ido evolucionando el tratamiento de la información generada por el Tribunal Constitucional en la función que lo legitima y la función que explica su propia existencia, la función jurisdiccional. El Tribunal Constitucional, los tribunales en general, hablan por sus resoluciones, por sus autos y sentencias. Pues bien, desde un primer momento, un punto de partida que podemos encontrar en la Constitución española en el artículo 164. El artículo 164 de la Constitución, año 1978, ya disponía que todas las sentencias del Tribunal Constitucional habían de publicar íntegras con los votos particulares, si los hubiere, en el Boletín Oficial del Estado. Mandato, por lo tanto, de publicidad, de transparencia, de conocimiento de aquello que resolviera el Tribunal Constitucional, que en el marco constitucional se limitaba, o al menos se establecía como punto de partida, la publicación en el diario oficial, en el Boletín Oficial. Ese mandato constitucional fue luego desarrollado normativamente, y ahora veremos cómo fue evolucionando, cómo se fue desarrollando, en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La Constitución es de 1978, el año siguiente, 1979, la Ley Orgánica, en su artículo 86, establecía una regla fundamental. Todas las sentencias debían publicarse en un plazo de 30 días. Regla fundamental porque esto daba sentido al mandato de publicidad, de transparencia. El boletín oficial no está en manos del tribunal, sino en manos del gobierno de turno, y al gobierno, por lo que sea, le suele agradar más publicar las sentencias que le dan la razón que aquellas que se la quitan. Por lo tanto, el legislador, yo creo que sabiamente, puso un límite absoluto, el límite de 30 días. Pues bien, ¿a qué ha ido dando lugar el cumplimiento de ese mandato? Y reitero, el Tribunal Constitucional no ha actuado en el vacío, sino ha actuado en el marco de un mandato constitucional y legal que debe cumplir a carta cabal. El primer reflejo o el primer cumplimiento de ese mandato se concretó en algo tan simple como la remisión de las sentencias al Boletín Oficial del Estado. Y recuerdo, esto claro, nos hace retrotraernos a nuestros años mozos. Las sentencias se enviaban en papel, el Boletín Oficial del Estado se publicaba en papel y el papel se iba haciendo amarillento cuando no prácticamente desaparecía. Por lo tanto, la primera preocupación que tuvo el Tribunal Constitucional fue la conservación de esa información. Y la conservación solamente fue posible mediante un sistema de recopilación de las sentencias y de los autos en unos volúmenes de jurisprudencia. Unos volúmenes que se han venido publicando hasta diciembre de 2018, cuando definitivamente han desaparecido. Y es este el contexto, por cierto, donde nos debemos situar. Un contexto de progresiva, paulatina y deseable desaparición del papel. Política de papel cero y digitalización de los tribunales constitucionales, digitalización, en definitiva, de la justicia, de los procesos de decisión, pero también de la conservación de la información. Esa primera difusión de la jurisprudencia, recopilación en tomos, vino acompañada desde un primer momento de la elaboración de un tesauro, a través de los correspondientes índices analíticos que permitían la gestión y el acceso a la jurisprudencia constitucional. Puede decirse que desde el año 1980 hasta el año 2000 apenas hay variaciones sustantivas en esta materia. Continúan publicándose las sentencias periódicamente en el Tribunal Constitucional,
perdón, en el Boletín Oficial del Estado. Tengo que decir a este respecto que el tribunal nunca ha incumplido el límite de los 30 días y se venían publicando igualmente en los tomos de la colección de jurisprudencia constitucional. Sin embargo, creo que entre el año 2000 y 2010 podemos marcar un cambio de tendencia fundamental y diré, me atrevo a afirmar que positivo. En primer lugar, como digo, van desapareciendo paulatinamente las publicaciones en papel. En primer lugar, el Boletín Oficial del Estado en España ya no se publica en papel, sino que únicamente existe el boletín digital. Es verdad que se conservan, todo hay que decirlo, algunos ejemplares en papel como custodia y por aquello de que siempre tiene que haber algún remanente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se fue elaborando una base de datos. La base de datos de jurisprudencia constitucional, les invito a entrar a la página web del Tribunal Constitucional, www.tribunalconstitucional.es, donde encontrarán un buscador de jurisprudencia constitucional. ¿Cómo se ha ido haciendo ese buscador de jurisprudencia constitucional y en qué se ha concretado desde el punto de vista del tratamiento del conocimiento? En un primer momento, el tribunal se encontraba, les he dicho que se llegaron a editar, creo recordar, más de 100 tomos de jurisprudencia. El tribunal se encontraba con la necesidad de digitalizar toda esa documentación. Pues bien, y comento esto como aviso para navegantes, para que otros no cometan el error que el tribunal cometió en su día. El tribunal en un primer momento se planteó hacer una base de datos documental. Craso error, porque la base de datos documental tiene al final una funcionalidad muy limitada. A través de OCR se hicieron las correspondientes descargas de los documentos con un éxito perfectamente descriptible. Hubo que abandonar la empresa después de un coste, la verdad es que innecesariamente elevado, pero que nos ha permitido aprender de la experiencia que lo mismo que hicimos hace unos días con nuestros colegas alemanes, les traslado hoy a ustedes. Una base de datos documental es simplemente anclarse en el pasado, aferrarse al pasado. A partir de ahí optamos por una base de datos donde efectivamente se trabajara justamente sobre eso, sobre los datos, y se trabajara desde una doble perspectiva. Hacer de cada resolución el centro de toda la base. No se trata, como ocurría anteriormente, de cada uno de los tomos y, por lo tanto, tener una especie de tesauro de índices analíticos fijos para toda la colección, sino tantos tratamientos como resoluciones hubiera. Además, me parece que es muy importante recordar que el tesauro, la ontología, avanzo ya a este concepto, la ontología que se elabore no se elabora desde fuera, sino desde el interior de las propias sentencias y de los propios autos. Son los autos y sentencias dictados por los magistrados los que nos van a dar los conceptos. No nos corresponde a nosotros enmendar la plana a los magistrados y magistradas en el uso del lenguaje, por muy equivocados que acaso pudieran estar. A partir de ahí se optó, por lo tanto, por una base de datos articulada ya no en torno a un tesauro más o menos jerarquizado, sino a una ontología semántica que permitiera permítanme la expresión, por la máquina. En definitiva, se apostó claramente, a partir sobre todo del año 2010-2012, se apostó claramente ya por herramientas de inteligencia artificial. Se trata de conseguir que la base de datos no sirva simplemente para la preservación y para la creación de una especie de taxonomía del conocimiento, sino para la democratización de ese conocimiento. En definitiva, los ciudadanos acceden, y esto lo tenemos comprobado, acceden a la jurisprudencia constitucional no a través de las páginas del Boletín Oficial del Estado, sino a partir de la base de datos de jurisprudencia constitucional. Nuevamente el legislador ayudó porque en 2007 se modificó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que en lo que ahora nos importa dio pleno respaldo a la posibilidad de difundir la jurisprudencia por cualquier otro medio, siempre y cuando se preservaran, eso sí, las garantías frente al uso de la informática, en definitiva, la protección de datos.
tengo que decir que el Tribunal Constitucional no ha aplicado una política estricta de protección de datos, como sí que ocurre en otros tribunales, sino que ha entendido que lo que procede es una adecuada ponderación de los intereses en presencia. Eso, entre otras cosas, nos permite tener una auténtica minería de datos para explotar a través, insisto, de herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué significa esa explotación a través de herramientas de inteligencia artificial? Sencillamente que la ontología semántica y la base de datos rinden un triple servicio. En primer lugar, permiten dar a conocer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a los lectores de jurisprudencia. Y cuando digo lectores de jurisprudencia me refiero, por supuesto, no solo a los ciudadanos españoles, sino a todos aquellos que puedan leer en castellano las sentencias del tribunal. Incluso avanzaría. Uno de los retos que tenemos ante nosotros en materia de inteligencia artificial es que no sea necesario el conocimiento del castellano para poder acceder a esa jurisprudencia, sino que se pueda buscar desde otros idiomas, para empezar, los idiomas cooficiales en España. Una segunda virtualidad. A través de las herramientas de inteligencia artificial podemos depurar la base de datos y podemos establecer cadenas que, a los efectos de los juristas, nos indiquen la existencia de series jurisprudenciales. Eso, por cierto, luego nos servirá en el procedimiento jurisdiccional, no para la toma de decisiones. El Tribunal Constitucional de España no dicta tantas sentencias al año como para utilizar herramientas de inteligencia artificial que permitan la repetición de decisiones. Pero sí que puede permitir la identificación de supuestos conexos o de recursos conexos que merecen, que deben recibir un tratamiento sustancialmente idéntico. Pues bien, el tribunal en este punto tuvo constancia desde el momento en que empezó a elaborar su actual base de datos de una realidad fundamental, y es que hoy en día en Internet, en los medios informáticos, incluso diría que ofimáticos, la búsqueda no se realiza a través de los tesauros que nosotros podamos proporcionar, sino que los usuarios fundamentalmente tratan de buscar en texto libre. Esas búsquedas en texto libre deben permitirnos también un tratamiento de las mismas. Debemos saber qué buscan los ciudadanos a fin, en primer lugar, de depurar los propios criterios de búsqueda. De poco sirve poder buscar en texto libre si luego al ciudadano, que es a quien en definitiva proporcionamos la información, le exigimos un conocimiento exhaustivo y certero de los términos jurídicos. El lector de jurisprudencia y el lector de jurisprudencia constitucional no tiene por qué ser un experto en derecho. Al contrario, la jurisprudencia y en particular la jurisprudencia constitucional son no solo razones de decidir, sino también razones para el debate político y en términos de constitucionalidad, en definitiva, de reglas básicas de convivencia en una sociedad democrática avanzada. Por eso, uno de los elementos que debemos lograr es que los propios ciudadanos nos aporten sus necesidades de conocimiento sin necesidad, por cierto, de pasar por ningún lado, sino que nosotros podamos capturar esas ideas. Es fundamental, y es uno de los retos que tenemos establecidos, una depuración clara tanto de los descriptores. El exceso de descriptores efectivamente es malo, pero inevitable. Es inevitable porque van apareciendo conceptos nuevos que no se pueden arrojar en odres viejos. Pero eso no significa que los antiguos conceptos hayan desaparecido. El ordenamiento jurídico actúa muchas veces por acumulación, y en todo caso las sentencias que en su día los utilizaron no se pueden modificar. Estoy pensando, por ejemplo, la consideración de la perspectiva de género, las leyes trans, todas estas cuestiones hace 30 años sencillamente no existían. No se trata de sustituir unos conceptos por otros, sino, insisto, de que una adecuada ontología semántica permita, entre otras cosas, hacer una especie de radiografía de la musculatura de las sentencias, que podamos conocer lo que dicen las sentencias a través de una adecuada depuración de descriptores.
y, en definitiva, también una adecuada depuración de los índices. Los índices, recuerdo que son mecanismos, criterios de búsqueda que siempre hemos aprovechado en el entorno del papel. Pues bien, hoy en día debemos aprovecharlos en un entorno digital. Y en ese punto hemos descubierto algunas potencialidades notables en la base de datos. Concluyo muy rápidamente. Si el tesauro tradicional servía para que nosotros administráramos, manejáramos, custodiáramos el conocimiento, las ontologías semánticas actuales deben servir, y futuras, deben servir para que todos los ciudadanos compartan ese conocimiento y generen nuevos conocimientos. En este punto, por cierto, les comento una última experiencia. El Tribunal Constitucional, a partir del año 2010, tuvo un cambio orgánico interesante por los resultados que ha dado, conforme al cual el servicio de doctrina, que antes estaba vinculado al servicio de informática, pasó a ganar autonomía y, eso sí, asumió la competencia sobre estadísticas jurisdiccionales. Pues bien, les puedo decir que el entrecruzamiento de las estadísticas jurisdiccionales con las bases de datos y la ontología semántica nos está dando unos resultados verdaderamente espectaculares, tanto de depuración de la propia base, nos queda mucho camino por recorrer porque hay que digitalizar 40 años y aunque hay otros tribunales que lo tienen más complicado porque son más antiguos o más viejos que nosotros hemos tenido ese problema, pero un adecuado manejo de estos dos, por cierto, lenguajes normalizados, como es el matemático de la estadística y el lenguaje natural de las resoluciones jurisdiccionales, arroja unos resultados francamente interesantes, tanto en positivo, hay que decirlo, como en negativo. Porque una adecuada construcción del conocimiento nos debe poner sobre la pista también de erratas que podemos corregir y de errores sobre los que conviene reflexionar a fin de avanzar en la senda del conocimiento. El conocimiento no es una realidad fija, sino que es una realidad heurística que va incrementándose y a ese incremento creo que debemos contribuir en la limitada medida de nuestras posibilidades. Bueno, no sé si me he pasado el tiempo, si no he llegado, le soy sincero, no tengo muy claro en qué momento estoy, pero quedo a su disposición para cualquier duda o consideración que quieran hacerme. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Pomed. Estamos muy bien en tiempo todavía. Y bueno, interesante la experiencia de cómo ha evolucionado la preservación y sistematización de la información en el Tribunal Constitucional, cuyo haber de conocimiento más trascendente lo constituyen las sentencias del propio tribunal. La publicidad y acceso a las sentencias resulta actividades fundamentales para el ejercicio del derecho a la información, pasando esa publicidad de las sentencias en papel a los volúmenes de jurisprudencia en las bases de datos, documentales, finalmente articuladas con base a contenido semántico utilizando la inteligencia artificial. Y todas estas experiencias que ustedes nos trasladan son definitivamente trascendentes en esta labor que nosotros también tenemos. Muchas gracias, doctor Pomed. Y bueno, pasaremos ahora a presentar a la doctora Silvia Chiavelli con su ponencia en la perspectiva del lenguaje jurídico al lenguaje ciudadano. Bien. Hola, buenas tardes. Perdón, sí, interrumpí, Otilio. Continúa. Sí, bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a leer su síntesis curricular. La doctora Chiavelli es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Realizó la maestría en Ciencias de la Legislación en la Universidad de El Salvador. Es docente en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina en la carrera de abogacía y colabora voluntariamente en la Cámara Argentina de Mediación, Conciliación y Arbitraje en la formación de abogados para mediadores. Diseñó la metodología, contenido y planificación tanto del digesto jurídico argentino en su etapa inicial, aprobada por la Ley 24.967 en 1988,
así como de la etapa final que llevó al procedimiento de consolidación normativa y la ley de aprobación del digesto jurídico argentino, Ley 26.939, en el año del 2014. Ha participado en congresos, seminarios y capacitaciones en España, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Uruguay sobre ordenamiento y actualización normativa, análisis documental, tratamiento de jurisprudencia, sistematización, indización y protección de datos personales en documentos jurídicos. Actualmente tiene a su cargo la coordinación de contenidos del Digesto Nacional de Emergencia Sanitaria Coronavirus COVID-19 2020 e integró en calidad de colaborativa el equipo de redacción de Diccionario Prehispánico del Español Jurídico de la Real Academia Española en representación de Argentina. Doctora, por favor, adelante. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias Otilio, muchas gracias a las autoridades por haber creado este espacio, por haberme invitado para compartir con tan ilustres colegas. Y bueno, vengo a compartir entonces desde la experiencia que vivimos en Argentina, las cuestiones que tienen que ver con el tesauro y la experiencia que tuvimos en mi país. Obviamente esto es un trabajo en equipo, son logros que podemos contar gracias al trabajo siempre en red, que es lo que más destaco y lo que valoro también de este espacio, que podemos comentar, explicar lo que hacemos y a su vez aprender y quedar en contacto, ¿no? Para poder seguir trabajando en red. Bueno, yo les quiero compartir lo que hacemos, lo que estuvimos haciendo en el Tesauro de Derecho Argentino de SAIJ, y para eso, para poder tener mejor acceso a la información jurídica, que es nuestra mayor preocupación. Y bueno, cuáles son las experiencias que hemos vivido últimamente y los desafíos a los cuales nos enfrentamos. Para hablarles del digesto, para hablarles del tesauro, de SAIJ, tengo que hablarles de este organismo al cual pertenezco, que es el Sistema Argentino de Información Jurídica, el cual está dentro de lo que es la Secretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Este organismo, que les cuento, pertenezco desde hace 36 años, prácticamente seguí todo su desarrollo, tiene un inicio en los años, ya en 1955 se comenzó a hablar en mi país, en la legislatura, acerca de la creación, de la necesidad de crear una base de datos, de lograr que la información, reunir la información para su sistematización, para poder dar información a los organismos públicos y también a la comunidad en general. Así es como en 1974 se formaliza este proyecto y comienza a tener forma con todo lo que es la recopilación de información, que como bien dijeron recién los colegas, bueno, en ese tiempo era todo en papel, ¿no? Nos olvidamos que estábamos muy lejos de lo que era la digitalización. Y en 1981 se inaugura el Sistema Argentino de Información Jurídica, con grandes ambiciones, principalmente porque lo que pretendía era, en base a la transparencia, promover el conocimiento, acercar a los organismos públicos, ya sea magistrados, a los jueces, a toda la comunidad jurídica, y dentro del Estado y fuera de ella, la información jurídica. Primero, el principal, volcándose principalmente a la legislación, ¿sí? A lo normativo. Tenemos algunos referentes que recordamos con mucho cariño, como el doctor Roberto Lucchi, que hizo mucho por el desarrollo de esta base de datos, que sigue hasta el día de hoy, esta base de datos, ¿no? Eso es lo notable, empieza en esos años mozos y sigue, continúa su desarrollo hasta la actualidad. Esta base de datos
tuvo la desventaja de no ser gratuita. O sea, crece esta base, se desarrolla, se optimiza, pero lamentablemente queda con un arancel, si bien era mínimo, pero este arancel hizo que tuviera cierto impedimento en llegar a todos. Y con la finalidad de que esta información se democratice y pueda llegar a todos y todas, es que en el 2011, en el año 2011, a partir del decreto 1431, se dicta este decreto con el objeto de que tenga acceso libre, gratuito, toda la información que está contenida en la base de datos del Sistema Argentino de Información Jurídica. Y a esto le sumamos que en el año 2015, por decreto 1585, se suma desde el Ministerio de Economía la base de datos Infoleg. La base de datos Infoleg es una prestigiosa base que nació con la finalidad de tener información económica, legislativa económica, por eso se desarrolló dentro del Ministerio de Economía, pasa entonces por este decreto a integrar bajo el Ministerio de Justicia, va a ser parte del Sistema Argentino de Información Jurídica, con lo cual se potencian estas dos bases de datos con tanta información, tan valiosa información. Lo que podemos decir, que además de la cantidad de documentos, apreciamos lo que es la calidad documental. Entonces, bueno, acá podemos hacer puede quedar un poco ostentoso en cuanto a la cantidad de documentos y la variedad de documentos que tienen estas dos bases de datos, el portal de SAIG y el portal de Infoleg. Son dos bases de datos, nacen con distinta concepción. La base de datos de SAIG nace con una concepción federal, tener información de todo el país, y además tener información de lo que consideramos las tres fuentes del derecho: la legislación, la jurisprudencia y la doctrina. En los años que les dije, naciendo formalmente en 1981. Infoleg se desarrolla mucho después, pero con una concepción económica, de dar información económica dentro del Ministerio de Economía. Y la información es la legislación nacional. Por lo tanto, tiene como principal fuente de información el Boletín Oficial de la Nación. En las dos bases se respeta la oficialidad de la información. Así que al momento de recuperar información, lo que primero y principal hacemos es ir a la base a información oficial. Así es como igual nos diferenciamos de lo que es obviamente el Boletín Oficial, que ha publicado y lo ha tenido como mandato constitucional dentro de todo lo que es su actividad. Incluso el Boletín Oficial al día de hoy remite al Sistema Argentino de Información Jurídica y a Infoleg en cuanto a las búsquedas de información que no maneja, que no tiene, porque es información muy antigua. Entonces, de esa información abre una pantalla dentro de su site para que se pueda buscar en Infoleg. Bueno, como les decía, las bases de datos, que la información que integra las bases de datos es la legislación nacional, provincial, internacional, jurisprudencia nacional, federal y provincial, y artículos doctrinarios, cada uno de estos con distintos atributos. Hay una complejidad en que las bases de datos tengan información tan diferente. Si bien es información jurídica, información legal, tienen características diferentes, desde su estructura hasta su contenido. Esto hace que llegar a la información sea más difícil, o sea, el acceso a la información jurídica tenga cierto grado de dificultad. Como les decía, en la base de datos Infoleg es legislación nacional, ¿sí? Tomada desde la fuente oficial y actualizada a través del tiempo para llegar a tener constantemente el texto original y el texto actual vigente. En la base de datos de SAIG, igualmente, el texto, el objetivo es que esa base de datos nació con el objetivo de estar únicamente online,
sea, fijémonos, ¿no? Desde la época que dijimos de su inauguración, al día de hoy, que una base de datos sea online cuando el Internet ni siquiera existía, ¿no? No existía en la imaginación de ninguno de nosotros poder acceder como es al día de hoy a la información online. Pero sin embargo, a través de las redes, de ARPAC y de distinta tecnología en ese momento, se podía acceder. Pero en ningún momento se pensó como que la información jurídica iba a ir plasmada en soporte papel, porque esto hacía a la falta de información. Todo lo que va a papel, hoy es información, mañana ya no sirve. Bueno, entonces el Estado, como garante del acceso a la información jurídica, a través de estos decretos, donde da gratuidad para el acceso a la información, por lo tanto, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ingresar a estos portales y puede acceder manejando los buscadores, el buscador simple que tiene, llegar a información jurídica que es, bueno, de fuente oficial, ¿sí? Otras funciones dentro de las bases de datos que se desarrollan son los dossiers, son los boletines semanales de información jurídica, donde se releva información de todo el país y se destaca, ya sea legislación, jurisprudencia, doctrina, para formar estos boletines y poder hacerlos llegar a distintos usuarios que se suscriben para recibirlo. Bueno, también lo que hace SAIG es dar alojamiento, o sea, se publicita, se visibilizan a través de SAIG la información, como dije, de todas las provincias. Y esto no es poco, ¿no? Porque lleva su complejidad. Toda la legislación, la jurisprudencia es nacional, federal y provincial, y la legislación es nacional y provincial. Con lo cual, hacer este relevamiento en forma diaria lleva su grado de dificultad. Bueno, los pilares para nosotros para la información jurídica es el servicio al usuario, o sea, que el usuario encuentre lo que necesita, poder darle la información que necesita, el procesamiento de la documentación, porque no somos un buscador, no hay información para que sea buscada únicamente por un buscador de los masivos, la actualización permanente de la información de fuente oficial y que la recuperación sea eficaz. Y por lo tanto consideramos que los documentos jurídicos, para que se transformen en información jurídica, tienen que ser procesados. En esta infografía el objetivo es mostrarles cómo desde el origen, desde el paso 1 hasta el paso 4, se va procesando la información de manera, está graficado de manera simple, desde la recolección de los documentos o recepción, si es que los proveedores de información que integran la Red Nacional de Información nos facilitan esa información, la recolección, la recepción o la captura, en caso de ser necesario desde los distintos sitios, se incorpora esta información a una segunda etapa que es la de selección. Y una vez que está capturada, se selecciona y se procesa. ¿De qué forma se selecciona? Bueno, buscando lo más relevante, lo novedoso, los nuevos criterios jurídicos, porque no es cuestión de tener, no es que una base de datos en cuanto a jurisprudencia que se busque completitud. El atributo es otro, es la amplitud, que esté variado de todos los tiempos y también que tenga amplitud. No nos parece conveniente, no es lo deseable para el usuario tener jurisprudencia toda en el mismo sentido de los mismos tribunales. Por lo tanto, ese es un atributo a tener en cuenta al momento de poner cuáles son los valores para clasificar, cuáles son los parámetros. También en cuanto a la legislación, también la base fundamental es que sea de fuente oficial. Y además pasa por un filtro que es de la clasificación, en cuanto a su contenido, si es de contenido general, si es de contenido particular, si tiene efectos sobre otras normas, y así también cuál es el valor agregado que se le va a dar a estos documentos. En cuanto al valor agregado a los documentos, es desde
los títulos que se elaboran hasta la actualización de los textos en cuanto a lo normativo, y también, bueno, el control de los datos sensibles en todos los documentos, los datos simples, digamos, por la protección de datos, que lo que buscamos es que los datos, proteger los datos personales y principalmente los datos sensibles, cuestión de anonimizar la información. Tenemos para eso instructivos en cuanto a cuál es la información que se anonimiza o inicializa. Relevamos todas las vinculaciones entre los documentos, porque eso también es la riqueza de poder navegar la base de datos entre un documento doctrinario, un documento normativo y un documento jurisprudencial. A su vez, en esta etapa se elabora lo que llamamos nosotros la sumarización. Es esta creación de los documentos secundarios de aquellas sentencias que han sido recopiladas. Y en esto somos muy estrictos en cuestiones de poder extraer las doctrinas importantes, que sea justamente los sumarios representen lo que dijeron los jueces, ¿sí? Y tiene que tener ciertas pautas, ciertas características como la autonomía, la abstracción, la claridad y la fidelidad en la redacción de estos sumarios. Y estos lo compartimos muchas veces en capacitaciones y talleres con los poderes judiciales de todo el país, con los que hacemos encuentros bastante a menudo, ¿sí? Toda esta información luego se incorpora a la base de datos, al boletín de novedades, o bueno, el destino que sea el más conveniente para seguir. En cuanto a lo normativo, Argentina tiene una legislación muy prolífica, por lo tanto, bueno, además de las bases de datos que les mencioné, esta información se refleja en el portal Argentina Gobar, donde van a ver un exterior que nada tiene que ver con el portal de SAIG, pero en definitiva es la información que está residente en SAIG y en Infolev, ¿sí? En Argentina Gobar. O sea, esta información se replica en otros portales. Bueno, acá tenemos más o menos en la cantidad de documentos que tienen exactamente, más precisamente, cuál es la cantidad de documentos, y vemos como característica, que esto no quería dejar de mencionar, que en la legislación se determina el estado de vigencia, ¿sí? Entonces, en un solo clic podemos ver si una ley está vigente, está derogada, ha sido o ha cumplido su objeto o ha cumplido su ámbito temporal, o es individual, solo modificatoria, o solo hace observaciones a otras normas. Entonces, esta clasificación es producto del trabajo documental. En cuanto a los fallos, bueno, se clasifican temáticamente, también en cuanto a la competencia territorial, a la jurisdicción. El tesauro pasa a ser una herramienta fundamental al momento de tener que recuperar esta información. El tesauro es la herramienta que utilizamos para la indización de sumarios de jurisprudencia, documentos doctrinarios y legislación. En legislación se indiza toda la ley. En jurisprudencia lo que se indizan son los sumarios, son los documentos secundarios que se crean a partir de la sentencia. Estos sumarios pueden ser sumarios que vienen desde el tribunal que emitió la sentencia, o sumarios que elaboran los analistas jurídicos, los analistas documentales, que leen la sentencia y extraen las partes doctrinarias más sustanciales de la sentencia. El tesauro de SAIG, de Derecho Argentino, se encuentra alojado en el Banco de Vocabulario Jurídico. Este banco de vocabularios, bueno, en cuanto al tesauro podemos decir que comprende 27 ramas temáticas, organiza el vocabulario mediante relaciones jerárquicas y sinonimia, y que fue construido a partir de los documentos que integran la base de datos. No hay ningún término que reporte todos los términos que integran el tesauro,
tienen un resultado, ¿sí? No es un esqueleto vacío, sino que a cada descriptor le corresponde al menos un documento de la base de datos. Este tesauro, que se encuentra alojado en el banco de vocabularios, comprende 27 ramas temáticas, y además hay otros vocabularios que están alojados en el mismo banco. En el mismo banco, o sea, hay un banco de vocabularios que tiene el Sistema Argentino de Información Jurídica, donde se alojan el tesauro de Derecho Argentino y también otros tesauros, ¿sí? Y vocabularios. Si pudiéramos concluir. Sí, bueno, ya vamos. Gracias. Entonces, esto es una asistencia que se les da también a las provincias que tienen sus propias bases de datos, y desde aquí, alojando el vocabulario, que muchos lo hacen a partir de desarrollarlo sobre el tesauro SAIG, después pueden utilizarlo para recuperar contenidos en sus propios sitios a través de la consulta con el vocabulario que está alojado en el SAIG. Bueno, acá vemos algunos de los tesauros y vocabularios que están alojados en el banco de vocabularios, y este banco de vocabularios tiene también algunas herramientas, como por ejemplo el control terminológico masivo, la búsqueda en simultáneo de varios vocabularios, las reglas para la construcción de descriptores en el tesauro, y las pautas para la incorporación de términos en el tesauro, porque es la forma de poner pautas, ¿no? De que sean homogéneas, uniformes. Bueno, últimamente nos encontramos con varios desafíos en el tesauro porque se producen continuamente cambios en el lenguaje. Nosotros en particular tuvimos una gran reforma en nuestra legislación, que fue la unificación del Código Civil y el Código Civil y el Código Comercial. A partir nosotros veníamos con el Código de Vélez Sarsfield desde 1871, y nos encontramos en el 2014 con que logramos la unificación entre el Código Civil y Código Comercial, con lo cual impactó en el lenguaje todas las cuestiones que hacen a la convencionalidad, a derechos humanos, y por lo tanto una multiplicidad de cambios, por ejemplo, en cuanto a los sectores vulnerables, al tratamiento de ciertos delitos contra la integridad sexual. Bueno, me gustaría también hablar en cuanto a los neologismos, extranjerismos, los delitos informáticos, los delitos contra la integridad sexual, como dije, y bueno, y también algo que con esto cierro, porque me parece que es lo más relevante, y es que una práctica que ya venimos llevando desde hace muchos años, a partir de la Red Nacional de Información Jurídica, cada provincia, nuestro país es muy vasto, está constituido por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene su propia legislación. Y también regionalmente denominan algunos institutos de una manera particular, de una manera singular, como lo entiende la provincia. Esta compatibilidad la hemos trabajado por años para poder incorporar al tesauro y que puedan seguir sirviéndose de esta herramienta que desarrolló el SAIG desde hace tantos años y que sigue incrementándose día a día. Bueno, hay mucho más para decir, pero les agradezco la atención y espero que podamos seguir trabajando en red y estemos en contacto por mucho tiempo más. Tenemos un largo camino para recorrer. Así que bueno, muchas gracias, no quiero excederme más del tiempo y bueno, valoro la atención que me dieron. Muchas gracias, doctora Chiavelli, por brindarnos esta otra o nueva perspectiva de la sistematización y acceso a la información jurídica, acercando el contenido de la legislación a las instituciones y sobre todo a la sociedad. Esta recopilación de información y su sistematización a través del Sistema Argentino de Información Jurídica y del sistema InfoLeg constituyeron sobre todo un reto para mejorar las herramientas de recuperación de información jurídica y para la construcción y actualización de tesauros. Así también yo creo que un tema importante que aquí puede notar es que esa infografía muy interesante que usted propone
puede ser una guía para todos aquellos que pretenden llevar a cabo una labor similar. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Pues bien, ahora vamos a dar paso a las preguntas, si me permiten. Okay. Vamos a comenzar con la doctora Mabel, licenciada Mabel. Una pregunta es, ¿cuál fue el camino que siguieron para revertir la ambigüedad de los términos? Okay. En relación a esta consulta, nosotros lo hemos trabajado, ¿verdad? Son mediante técnicas que se utilizan, ¿verdad? En estos procedimientos, que es a través de la sinonimia, que lo que va a hacer es establecer adecuadas relaciones de equivalencia, la polisemia, ¿verdad? Mediante relaciones de semántica y también la adición de expresiones a los descriptores, ¿verdad? Como tipos de cualificadores que ayuden a expresar o a esclarecer la ambigüedad. Y también mediante lo que son notas de alcance, porque muchas veces se utilizan términos, ¿verdad? Que tal vez en relación a la jurisprudencia que produce la Corte significan una cosa. No obstante, tratamos mediante notas aclaratorias, ¿verdad? De también hacer referencia a por qué decidimos o por qué prevalece X término acá y también, ¿verdad? Poner como sinónimos de palabras que se utilizan en otras cortes o tribunales. Muchas gracias, licenciada Mabel. Para el doctor Omed, viene la siguiente pregunta. En relación con que las personas constructoras de una ontología no deben enmendarle a la plana a los juzgadores, ¿podría compartirnos cómo llegaron en el Tribunal Constitucional de España a esta conclusión y cómo resuelven esta disyuntiva? Bueno, llegamos a esta conclusión, en realidad no fue una conclusión, fue un punto de partida. La ontología que nosotros hemos elaborado se ha elaborado a partir de las propias resoluciones. No se ha hecho una ontología ideal, sino una hoja de ruta para moverse por la jurisprudencia constitucional. Es verdad que en nuestro caso, además, hay un problema añadido, porque a la anfibología de muchos conceptos y a la sinonimia y poca claridad de algunos conceptos debemos añadir que es que la nuestra es una constitución o es un derecho constitucional nuestro, más que una constitución, es un derecho constitucional que a veces se tiene que mover en un plano de tutela multinivel con las resoluciones de los tribunales de Luxemburgo y de Estrasburgo, que además no se elaboran en español, con lo cual la adaptación de sus propios términos es complicado. Por poner un ejemplo de lo que quiero decir. A lo mejor hay una sentencia que otorga el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, cuando en realidad entenderíamos que es derecho de acceso al proceso o derecho de acceso al recurso. Bueno, no se trata de hacer una ontología ideal, sino que habrá que incluir esa resolución dentro del término derecho de acceso a la jurisdicción. Y la valoración quedará para las revistas científicas. Doctor, muchísimas gracias. La siguiente es pregunta para la doctora Schiavelli. ¿Cuáles son los valores que toman en consideración para vincular o relacionar los documentos de distinta naturaleza, como sentencias, boletines, etcétera? ¿Es solo a partir de los términos con los que se tematizan? Agradezco la pregunta, me da espacio para poder ampliar lo que les estaba contando. Si bien los descriptores nos permiten recuperar información pertinente, ya sea de los documentos jurisprudenciales, doctrinarios y o normativos, porque eso es lo que permite el tesauro, ¿no? Hacer una recuperación temática sobre toda la información que se encuentra en la base de datos. ¿Por qué? Porque tienen un campo común que es la indización, que son los descriptores.
Entonces, a partir de eso, del tesauro y de los descriptores que tienen los documentos, se nos permite esa interacción y poder capturar de manera pertinente y eficaz. Pero además, los documentos se mencionan entre sí, así como los sumarios de jurisprudencia pueden tener referencias normativas. También las normas o los documentos doctrinarios tienen referencias normativas, entonces a partir de estos canales de recuperación se relacionan y permiten la navegabilidad dentro de la base de datos. Por otro lado, buscamos que los documentos normativos tengan el mayor valor agregado posible, por ejemplo, las normas reglamentarias. Las leyes se reglamentan por decreto, entonces tienen como campo, como dato, digamos, como dato que se le incorpora al documento de ley, el decreto reglamentario correspondiente, también las normas que lo modifican. Entonces, todo esto permite que pueda navegarse no solo entre lo que es explícito, las normas que están mencionadas, sino que también por estas cuestiones que son de valor agregado. Las normas que ratifican, las normas que adhieren a la ley nacional, como dije, nuestro sistema de nuestra organización política es federal, entonces hay leyes provinciales que adhieren a las leyes nacionales. En ese caso se incorporó como valor agregado el adhiere a, ¿no? ¿Qué leyes han adherido a la ley nacional? A veces son leyes importantes, y bueno, queremos conocer si las provincias han adherido a ellas, y bueno, a partir de este valor agregado podemos saberlo. Así como también, como les comentaba, qué normas han reglamentado a una ley. Y bueno, en doctrina también, ¿no? Especialmente los documentos doctrinarios y jurisprudenciales tienen que ver con las referencias normativas, aunque también en lo que es los documentos jurisprudenciales pueden ser declaraciones de inconstitucionalidad, con lo cual se puede navegar no solo a una simple referencia, sino también a la norma que fue declarada inconstitucional, aunque el efecto que tiene en nuestro país no es erga omnes, ¿sí? Sino que es para el caso que lo solicitó. Pero bueno, es un precedente. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, nos da tiempo para hacer una nueva ronda de preguntas. La siguiente es para Alicia Mabel. A través del tesauro de la Corte Interamericana, ¿se tematizan todos los documentos producidos por la propia Corte? Como les mencionaba en la exposición, nosotros mediante el tesauro, ¿verdad? Hemos comenzado un proceso de que para realizar el análisis documental, ¿verdad? Lo hacemos en base al tesauro. Entonces, toda la documentación que se produce, tanto a nivel de jurisprudencia como de documentos doctrinales, ¿verdad? Van indizados utilizando el vocabulario que se encuentra en el tesauro. ¿Por qué esto? Porque para darle continuidad a la pregunta que veo que tenía como una segunda parte en el chat, porque toda esta información nosotros lo que hemos tratado de hacer es, ¿verdad?, como hacerlo especializado en primer lugar y adaptándolo a las necesidades de los usuarios, ¿verdad?, que tiene la Corte como tal. Entonces se utiliza el vocabulario que utiliza, ¿verdad?, en primer lugar el tribunal, y a partir de aquí ya se comienza, ¿verdad?, a utilizar sinónimos o este tipo de cosas para ampliar, ¿verdad?, el lenguaje. Pero sí, la prevalencia siempre va a ser el lenguaje que utilicen, ¿verdad?, en cada una de las resoluciones, aparte de que también se está incluyendo todo lo que gira en torno a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, primero se trata de tematizar las diferentes resoluciones en base, ¿verdad?, a lo que está estipulado en la Convención y cada derecho que se toma, ¿verdad?, en cada una de las resoluciones, y después por temáticas, e incluso muchas veces cuando tenemos duda, se acude, ¿verdad?, a los abogados para que ellos nos asesoren en cuál tema es más pertinente, ¿verdad?, o cuál palabra, para poderle dar un sentido a lo que realmente abarca cada una de las resoluciones o sentencias.
Muy bien, muchísimas gracias. Pasemos ahora a una pregunta más para el doctor Pomet. En el proceso de revisión y actualización del tesauro, ¿cómo se han acomodado los nuevos conceptos y los términos ya existentes? ¿Cómo cohabitan? ¿Cuál es el tratamiento que se le da a los términos ya no vigentes a alguna norma derogada? Vamos a ver, el hecho de que una norma esté derogada no significa que el concepto no esté vigente. Primero, porque incluso las normas derogadas tienen ultraactividad, con lo cual la derogación no significa la desaparición de la norma, ni tan siquiera la nulidad, ni tan siquiera la nulidad relativa. Ese es un punto de partida. A partir de ahí, lo que realmente importa es que el concepto haya sido utilizado en alguna resolución por el Tribunal Constitucional. Si ha sido utilizado en alguna resolución por el Tribunal Constitucional, el concepto sigue vigente, porque se trata de un tesauro de toda la jurisprudencia. Incluso en la base de datos, bueno, la base de datos que confecciona, más que base de datos, es la presentación del Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado, hasta para las normas derogadas, sigue manteniendo los distintos textos según periodos de vigencia. Por supuesto que se hacen textos consolidados, de tal manera que cuando uno accede a una ley en el Boletín Oficial del Estado, tiene la versión consolidada en la última semana más o menos, sobre todo para la legislación estatal. Para la legislación autonómica puede haber algún mayor desfase. Pero en el caso del Tribunal Constitucional, las sentencias quedan allí y a veces la jurisprudencia avanza en un sentido o en otro, pero también se puede retroceder a doctrinas anteriores que pueden resultar más acomodadas para necesidades actuales. El saber, como digo, no supone una sustitución de unos conceptos por otros, sino una agregación de saberes, de inteligencia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora una pregunta más para la doctora Schiavelli. ¿Qué pasa si se pierde la información digital, ya sea por un siniestro o un virus, o simplemente porque se dañó el respaldo? ¿Cuál sería el método para recuperar esa información? Bueno, primero salimos corriendo todos. No, es poco Así probable, digamos, hay backups. Soy abogada, o sea, no puedo darles grandes definiciones desde la tecnología, pero está en una base de datos, hay un backup de la base de datos, y la verdad que la gente de sistemas es la que se ocupa de que esté resguardada la información. Obviamente que todos estamos expuestos y sabemos que actualmente ha habido hackeos en las bases de datos, pero bueno, no es mi expertise la seguridad informática. Muy bien, muchas gracias y entendemos la situación. Bien, tenemos todavía una pregunta más para el doctor Pomet. ¿Cuáles son las categorías de la estadística jurisdiccional que toman en consideración para el análisis de los términos de su tesauro? Vamos a ver, la estadística jurisdiccional se hace a partir de los propios conceptos de la ley orgánica y los tipos de procesos jurisdiccionales. Eso nos permite ir depurando conceptos. Pongo un ejemplo en el que hemos trabajado esta misma mañana por solicitud de un magistrado. Hay distintos tipos de amparo en España. El amparo es un recurso que tiene carácter subsidiario en el caso español y que es preciso agotar la vía judicial previa. Es distinto del caso mexicano. Aunque la denominación sea la misma, esto puede inducir a confusión. Bueno, con una sola excepción, el recurso de amparo parlamentario. En el caso del amparo parlamentario, la acción es directa contra la resolución parlamentaria por una razón muy sencilla, y es que no puede haber control judicial sobre los actos del Parlamento aunque no tengan valor de ley. Bueno, en ese caso nos encontramos con que la propia clasificación y la depuración de los conceptos va de la mano de la sistematización de los casos.
y la sistematización de los casos, además, prácticamente nos tiene que llevar casi como a una escala 1:1, que nos dé cada uno de los supuestos y a partir de ahí podamos depurar. Cuanto más precisa sea una estadística, más apoyo nos va a dar y, sobre todo, nos va a señalar más claramente los errores. Los errores, si en la ontología nos dan 137 resultados, pongamos por caso, y luego la estadística nos afirma que solamente hay 125 sentencias, algo está fallando y hay que corregirlo. Entonces, para eso es para lo que nos sirve un poco como criterio o contraste de validez y de depuración de los datos. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos también aquí una última pregunta para la doctora Schiavelli. ¿Cuál es el equipo ideal para la revisión de un tesauro? Bueno, la verdad que es una ocupación para un equipo interdisciplinario. Si somos todos abogados, o todos lingüistas, o todos informáticos, no podríamos llegar al resultado que se llegó en SAIG. Lo que se llegó al resultado que abordamos es gracias al trabajo de todos los analistas documentales que leyeron documento por documento, gracias al de los lingüistas que trabajaron para normalizar el lenguaje, y también a los informáticos que pudieron desarrollar esta interacción entre la herramienta Tesauro y los documentos que responden a esa indización. Así que lo ideal para un equipo de trabajo para construir un tesauro es un equipo interdisciplinario, que comprenda estas disciplinas que mencioné, tanto la lingüística como el derecho, los técnicos informáticos y obviamente los documentalistas. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Y pues bueno, ya para cerrar tenemos 1 minuto y medio para un comentario final por cada uno de ustedes. Si podemos comenzar entonces con Conmigo. Perdón, es que estoy aquí colocando. Adelante, por favor, licenciada Mabel Fernández. Bueno, en realidad, después de escuchar, ¿verdad? Todas estas ponencias, no solamente las de nosotros, sino también he tenido la oportunidad de estar durante estos días. Me parece una muy bonita experiencia porque nos permite conocer, ¿verdad? Experiencias comunes y las diferentes cosas en las que estamos trabajando, y creo que todos vamos hacia un mismo camino, ¿verdad? Que es como tratar de actualizarnos, de conseguir técnicas para mejorar el acceso a la información y que los usuarios, ¿verdad?, puedan acceder a esta de una manera más eficaz, veraz y en menor tiempo posible. Creo que es necesario este tipo de actividades, ya que ayudan, ¿verdad?, a crear interrelaciones y comunicaciones que pueden permitir a lo largo, ¿verdad?, alianzas. Este tema de los tesauros, creo que al final de cuentas y en los diferentes países, ¿verdad?, y por las leyes, constituciones y demás, cambia un poco. Creo que se podría hacer un buen equipo, ¿verdad?, y llegar en algún momento a unir esfuerzos y crear, ¿verdad?, algo tal vez como de referencia para diferentes, ¿verdad?, tribunales o cortes. Eso sería. Muy bien, muchas gracias, licenciada Mabel. Doctor Humed, una última reflexión, por favor. Por supuesto, muchas gracias. Mi reflexión sería que no es tan difícil crear una buena base de datos, un tesauro, una ontología semántica, como mantenerla, alimentarla, actualizarla. Ese es el verdadero reto, porque además, algo que nos ocurre en todos los países, se ha hablado de diferencias, pero hay una cosa común. En todos los países los políticos están deseando inaugurar obras.
¿Qué ocurra con el edificio inaugurado al día siguiente les importa muy poquito, porque lo que importa es la foto. Lo que ocurre es que al día siguiente hay funcionarios que tienen que trabajar ahí, hay personas que tienen que vivir ahí y hay pacientes que tienen que ser tratados ahí. Y eso es lo que nos debe preocupar en la limitada medida de nuestras posibilidades. Que esos tesauros, que esas herramientas informáticas para la difusión de la información se actualicen en un entorno digital con retos constantes y con exigencias crecientes. Y ahí es donde tenemos un reto y una llamada a la cooperación entre todos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Doctora Schiavelli, una última reflexión, por favor. Sí, bueno, escuchando ahora a mis colegas, especialmente, bueno, lo último que dijo el doctor Pomet en relación a mantenernos en el tiempo, es cierto, es un desafío, porque pasaron ya 41 años de la creación del organismo donde me encuentro trabajando. Bueno, yo tengo 36 ahí en ese organismo, y bueno, mantener al paso, ¿no?, de los distintos gobiernos, porque hay que decirlo, algunos le dan mayor importancia, otros no tanta. Entonces, bueno, mantener la constancia, mantener el nivel de trabajo, el compromiso también de la gente que conforma el equipo, es difícil. Pero bueno, así continuamos y queremos mucho más, y a veces lo informático, el recurso informático nos falta para llevar adelante todo lo que quisiéramos concretar, ¿no? O sea, hay mucho más por hacer, pero a veces estamos limitados por los recursos que manejamos. Pero bueno, en este espacio, por ejemplo, donde encuentro a la licenciada Mabel Fernández Castro, al doctor Luis Pomet, es como, y a ustedes y a todos los que nos están escuchando, es como que revitalizamos y dan ganas de continuar y de seguir realimentando este fuego sagrado que uno tiene, que es el amor por el acceso a la información jurídica. Gracias. A usted, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, doy las gracias a los tres disertantes, el licenciada Mabel, doctor Pomet y doctora Schiavelli. Muchísimas gracias y devuelvo la palabra a Alma Medellín. Muchas gracias también a ustedes. Muchísimas gracias a todos los participantes, en verdad. Qué bonitas palabras dijo la doctora Schiavelli. Nos quedamos con todo lo que nos dijeron y bueno, para nosotros es muy enriquecedor. Les recordamos asimismo que la siguiente conferencia magistral empieza a la 1:20 y para poder acceder a ella ustedes tienen que salirse de esta sesión y volver a entrar a través de la misma sala 2, Rafael Cauduro, dando clic en el vínculo conferencia magistral 1320 y acto de clausura. Muchísimas gracias, nos vemos en un momento.